Amigos, hoy vamos a desentrañar un misterio que atormenta a muchos. ¿Por qué, a pesar de tanto esfuerzo y privación, su ayuno parece no traer resultados? La gente se lanza al ayuno con la esperanza de una conexión más profunda, de una ruptura espiritual, pero a menudo se encuentran con frustración, o peor aún, con una vulnerabilidad que no esperaban. Lo sé porque viví en las sombras del mundo espiritual. Durante mis años de juventud, desde que tenía unos 20 años hasta bien entrada mi tercera década de vida, fui parte de círculos donde se estudiaban las energías y las influencias sutiles. Aprendimos a sentir las fisuras en la armadura espiritual de aquellos que, aunque buscaban lo divino, lo hacían sin la brújula correcta. No hablo de libros o teorías, sino de la experiencia cruda y palpable de cómo una práctica sagrada puede volverse un flanco abierto. Mi nombre es Esteban Cruz y tengo 46 años. Nací en una ciudad vibrante, pero mi camino me llevó por senderos ocultos, sumergiéndome en un conocimiento del mundo espiritual que pocos tienen el infortunio o la fortuna de adquirir. Hoy, mi voz es una advertencia. Si sus oraciones se sienten como ecos en el vacío, si el ayuno que emprende solo le trae más confusión o cansancio, e incluso si siente que los ataques espirituales han aumentado, es porque hay un eslabón perdido en su comprensión. Les revelaré los principios fundamentales que, al ser ignorados, convierten el ayuno en una herramienta inútil o, irónicamente, en una invitación al adversario. Muchos conciben el ayuno como una simple huelga de hambre para mover la mano de Dios. Es como si pensaran, si me privo lo suficiente, Él me escuchará. Esta es una trampa. El ayuno es mucho más que una ausencia de alimento. Es una disciplina que reordena las prioridades del alma. Es una declaración de que usted valora la voz de Dios y su presencia más que cualquier gratificación terrenal. Es una batalla interna, donde el espíritu se fortalece y la carne se somete. Y créanme, el reino de las tinieblas lo sabe. En mis días pasados, éramos instruidos para observar a aquellos que ayunaban. Si lo hacían por pura obligación o sin una intención clara, eran presas fáciles. Su energía disminuía, su irritabilidad aumentaba y su campo de protección se debilitaba. Un ayuno sin propósito es como un guerrero que va a la batalla sin espada ni escudo. Recuerdo a un colega, un talentoso maestro de ceremonias, que se jactaba de sus largos ayunos. Los anunciaba a todos, esperando reconocimiento. Pero su vida seguía siendo un caos. Su temperamento era volátil, sus relaciones se desmoronaban y las bendiciones que buscaba nunca llegaban. Él se privaba de comida, sí, pero su mente estaba llena de amargura y envidia. Yo, desde mi posición de entonces, podía ver cómo su sacrificio era en realidad una ofrenda vacía. La Biblia nos advierte en Santiago 4:3, piden y no reciben, porque piden mal, para gastar en sus propias pasiones. Esto se aplica al ayuno con motivos erróneos. No se trata de cuántas horas pasamos sin comer, sino de lo que sucede en nuestro corazón durante ese tiempo. El primer error que anula el poder de su ayuno es el enfoque superficial en la duración en lugar de la profundidad. Demasiadas personas ven el ayuno como una carrera de resistencia. Su mente está fijada en el reloj. Solo quedan 3 horas. Ya casi termino el día. Esta mentalidad es un veneno para la experiencia espiritual. El tiempo se convierte en un carcelero, no en un facilitador. Un ayuno centrado en el reloj es un ayuno vacío. Es una prueba de aguante, no una búsqueda de trascendencia. Conocí a un joven estudiante de arquitectura que decidió ayunar para aprobar sus exámenes. Se negaba a comer, pero pasaba todo el tiempo con libros, su teléfono o charlando con amigos. Su cuerpo sentía el hambre, pero su espíritu no se alimentaba de la presencia de Dios. Al final, no solo no aprobó, sino que terminó exhausto y desilusionado. Su ayuno fue una mera privación física, no una consagración de su tiempo y atención a lo divino. El enemigo no teme a un cuerpo hambriento, teme a un espíritu fortalecido. Si su ayuno es solo un tic-tac en el reloj, es hora de reorientar su brújula. Que cada minuto de su ayuno sea un escalón hacia la presencia de Dios, no una cuenta regresiva hacia su próxima comida. Si este mensaje está encendiendo una luz en su camino, no se detenga aquí. Suscríbase a este canal y deje un comentario.
contándonos desde qué rincón del mundo nos acompaña hoy. Su presencia es nuestra mayor compañía. Continuando con nuestra jornada, el segundo error que he visto anular innumerables ayunos es la desconexión fundamental entre el ayuno, la oración y la palabra. Para muchos, ayunar es simplemente una dieta con intenciones espirituales. Se privan de alimentos, pero sus bocas permanecen selladas para la oración y sus ojos ciegos a las escrituras. La verdad es que un ayuno desprovisto de estos elementos es una fuerza espiritual inerte. En mis años previos, observaba a personas que se abstendrían de comida, pero sus mentes seguían presas de la vanidad, la crítica o los deseos carnales. Eran como barcos a la deriva, sin dirección, sin ancla. Físicamente debilitados, pero espiritualmente estancados, se convertían en presa fácil para la influencia sutil. La Biblia es clara. La oración y la palabra son el combustible y el mapa de todo ayuno significativo. Sin ellos, el ayuno es un ritual vacío, un eco sin sonido en el reino espiritual. Recuerdo a un experimentado abogado que ayunaba todos los viernes, una tradición familiar, pero su vida era un campo de batalla de ansiedad y resentimiento. No oraba con fervor ni meditaba en la palabra. Su ayuno era una costumbre, no una comunión. Desde la perspectiva de las artes ocultas, él no era una amenaza. Era una demostración de la ineficacia de la forma sin contenido. Lo que el enemigo teme no es un estómago vacío, sino un corazón lleno de la presencia de Dios, fortalecido por la oración incesante y la verdad revelada. Si ayunas y no oras, solo estás pasando hambre. Si ayunas y no te sumerges en la palabra, te estás privando de la nutrición espiritual esencial para este camino. Recuerde las palabras de Jesús en Mateo 4:4. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Permítame hacer una pausa aquí, porque sé que muchos de ustedes han experimentado esa frustración. Han ayunado, han orado, pero la sensación de que sus súplicas no llegan a ningún lado es abrumadora. Deben saber que esto no es una casualidad. El mundo espiritual es un campo de fuerzas activas, y hay influencias que operan para frustrar sus intenciones más puras. El enemigo se deleita en ver un ayuno sin frutos. Por eso, he puesto a su disposición un recurso que considero vital, una guía profunda sobre el ayuno y la oración. Este material no es una fórmula mágica, sino un mapa detallado para identificar las trampas, fortalecer su fe y proteger su vida espiritual de los ataques. El ayuno, cuando se comprende, es su escudo más potente. Encuentre el enlace en la descripción. Es un valor simbólico, pero su valor para su vida es incalculable. El tercer error, y uno de los más insidiosos, es ayunar con motivaciones egoístas o intereses ocultos. El ayuno, en su esencia más pura, es un acto de humildad y rendición a Dios. No es un trueque divino, no es una herramienta para manipular a Dios para que cumpla nuestros deseos. Sin embargo, ¿cuántas veces he visto a personas que ayunan con una lista de pedidos en mente? Un ascenso en el trabajo, una pareja, venganza contra un enemigo, o incluso simplemente para sentirse más espirituales que los demás. Conocí a una empresaria muy exitosa que ayunó durante una semana, con la única intención de que un competidor suyo fracasara en un negocio importante. Cuando el competidor prosperó, ella se sintió traicionada por Dios. Su ayuno no era de búsqueda o arrepentimiento, sino de control y deseo carnal. Desde mi experiencia pasada, le digo que los principados de las tinieblas son expertos en discernir las intenciones del corazón. Un ayuno motivado por la avaricia, la envidia o la vanidad no solo carece de poder, sino que puede abrir puertas a una mayor atadura. Dios no se conmueve por la privación si el corazón no está alineado con su voluntad. Él busca la transformación interna que el ayuno puede catalizar. Isaías 58:4 lo subraya. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño impíamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. El ayuno que agrada a Dios es aquel que nos lleva a la justicia, la compasión y la pureza de corazón. Si su ayuno es solo un intento de forzar la mano de Dios para sus propios fines, está desperdiciando una oportunidad preciosa. Permita que el ayuno sea un espejo que revele sus verdaderas motivaciones y le guíe hacia un arrepentimiento genuino
y una rendición total. Solo entonces, en esa humildad, encontrará la gracia que abre los cielos. El cuarto error que he identificado como un saboteador del ayuno es la continuidad en el pecado o en hábitos dañinos durante el periodo de consagración. El ayuno es un tiempo de separación, de un enfoque singular en lo divino. Es un periodo para limpiar el templo del alma, para apartarse de todo aquello que contamina su espíritu. Sin embargo, es asombroso ver a personas que ayunan, pero al mismo tiempo se enredan en discusiones, chismorreos, pensamientos impuros, o se sumergen en distracciones mundanas que drenan su energía espiritual. Creen que con solo no comer ya están ayunando, pero su alma sigue alimentándose de toxinas. Desde el lado oscuro, sabíamos que el ayuno de un creyente era una amenaza. La forma de neutralizarlo era simple: inducir el pecado o la distracción. Si lográbamos que la persona murmurara, albergara rencor o se dejara llevar por la lujuria, su escudo se agrietaba. El pecado, por pequeño que parezca, es una puerta de entrada para la influencia maligna. He visto a individuos que, en pleno ayuno, se volvían irritables, impacientes e incluso tenían estallidos de ira. Creían que era por el hambre, pero era la vulnerabilidad creada por la falta de vigilancia sobre su conducta. Ayunar sin guardarse es como intentar llenar un cántaro roto. De nada sirve la abstinencia física si el corazón sigue atado a lo que ofende a Dios. Si desea que su ayuno sea un acto de poder, debe comprometerse a la santidad activa durante ese tiempo. Esto significa una vigilancia constante sobre sus palabras, pensamientos y acciones. Cierre las puertas de la murmuración, la crítica, la fantasía impura y las distracciones triviales. Solo entonces su ayuno será eficaz. Si ayuna y sigue dejando brechas, el enemigo se llevará los frutos de su sacrificio. El quinto error, y uno muy sutil, es el rompimiento inadecuado del ayuno. Muchos ven el final del ayuno como una liberación, un permiso para volver a los viejos hábitos de inmediato. El ayuno no termina en el preciso instante en que el alimento toca sus labios. La forma en que se concluye este periodo de consagración es tan vital como el ayuno mismo. Es el momento de integrar lo recibido y solidificar los cimientos espirituales. Conocí a un cocinero talentoso que ayunaba para mejorar su creatividad. Terminaba sus ayunos y se lanzaba directamente a banquetes copiosos, seguidos de horas de televisión o redes sociales. Decía sentirse pesado y sin energía después. No entendía que su cuerpo y su espíritu necesitaban un período de transición y consolidación. El ayuno agudiza la percepción espiritual y eleva la sensibilidad. Si abruptamente se sumerge en excesos o distracciones, esa claridad se disipa. Es como llenar un vaso limpio con agua sucia justo después de limpiarlo. El cierre del ayuno debe ser un acto de gratitud, moderación y continuidad espiritual. Comience con alimentos ligeros, continúe con la oración y la meditación. No se apresure a volver a la normalidad del mundo. Prolongue esa conexión con Dios tanto como sea posible. Solo así, los frutos de su ayuno echarán raíces profundas en su vida. El sexto error, quizás el más doloroso, es ayunar sin una relación genuina y viva con Dios. Muchos lo hacen por obligación, por tradición, por lo que ven en otros, o por la creencia de que les dará un estatus espiritual. Este ayuno es un ritual sin alma, un mecanismo sin propósito. No hay sed, no hay anhelo, no hay un corazón rendido buscando a su Creador. Es un mero cumplimiento de una norma, sin pasión. Tuve contacto con un político muy respetado que ayunaba cada semana, meticulosamente. Era visto como un hombre de gran fe, pero en privado era frío, calculador y sin una pizca de compasión. Su ayuno era una fachada, una herramienta para su imagen pública. Dios no se impresiona con la cantidad de días sin comida si el corazón está ausente. Él no busca rituales vacíos, busca una adoración sincera, en espíritu y en verdad. El verdadero poder del ayuno no reside en la privación, sino en la entrega total a la presencia de Dios. Si ayuna solo por costumbre o para aparentar, está perdiendo la oportunidad de una transformación profunda. Antes de iniciar su ayuno, pregúntese, ¿cuál es mi corazón en esto? ¿Estoy realmente buscando al Señor o solo cumpliendo un requisito? ¿Es un deseo genuino de crecer en Él?
Si no hay una relación viva, su ayuno será un sacrificio estéril, sin la bendición de Dios. El ayuno auténtico abre las puertas a una intimidad sin precedentes con el Padre. El séptimo, y quizás el más crítico de los errores, que anula la fuerza de cualquier ayuno, es mantener lazos con el ocultismo o permitiendo accesos al enemigo en su vida. De nada sirve ayunar si usted sigue aferrado a ídolos, objetos de prácticas pasadas o influencias espirituales que no provienen de Dios. Muchos, con un corazón sincero de búsqueda, se frustran porque la liberación no llega, a pesar de sus ayunos. La razón es simple. Hay puertas abiertas por donde el enemigo aún tiene derecho legal a operar. Conocí a un joven informático que luchaba contra pesadillas recurrentes y una sensación de opresión constante. Ayunaba con fervor, pero los ataques persistían. Al indagar en su pasado descubrimos que, aunque se había entregado a Cristo, conservaba amuletos de su abuela, escuchaba música con mensajes de invocación y mantenía amistades que practicaban la adivinación, justificando que era solo cultura. Esas eran las brechas. Mientras él ayunaba buscando a Dios, estas conexiones le daban al enemigo el derecho a permanecer en su vida. En el mundo espiritual, el permiso es clave. El adversario no puede entrar sin una invitación, consciente o inconsciente. Muchos ayunan pidiendo libertad, pero sus hogares están llenos de objetos que honran a otras deidades, o sus mentes se deleitan en conversaciones y entretenimientos que alimentan la oscuridad. Lo viví. Observé cómo se engañaba a la gente, creyendo que se acercaban a Dios mientras sus casas y hábitos eran una invitación al mal. La Biblia es inquebrantable en esto. Nadie puede servir a dos señores. Mateo 6:24. Si desea que su ayuno tenga poder, debe cortar todo lazo con el pasado que no glorifique a Dios. Examine su entorno, sus posesiones, sus amistades. Hay algo que deba ser removido. La oración de renuncia con autoridad es su arma. Declare rotos todos los pactos, conscientes o inconscientes, hechos en el pasado. Es el momento de una entrega radical y sin reservas. Solo entonces su ayuno podrá manifestar su poder liberador. Muchos creen que un ayuno, por el simple hecho de serlo, es protector, pero un ayuno mal ejecutado puede ser una vulnerabilidad. He visto a personas que, al ayunar sin preparación y sin la vigilancia necesaria, se debilitan de tal manera que se vuelven blanco de ataques que antes no sufrían. No es el ayuno lo que los ataca, sino la exposición que crea la falta de una base espiritual sólida. El cuerpo se debilita, y si el espíritu no está fortalecido en la palabra y la oración, el enemigo aprovecha la coyuntura. Recuerdo a una maestra de escuela que, al comenzar un ayuno de 3 días, sintió una opresión tan fuerte en su casa que lo abandonó. Dijo que su hogar se sentía pesado y que escuchaba susurros. Al indagar, descubrimos que, aunque cristiana, aún tenía ciertos libros y objetos de prácticas esotéricas de su juventud. El ayuno agitó el ambiente espiritual, y al no haber una vigilancia y renuncia completa, el enemigo pudo intensificar su influencia. Alerta con las estrategias del enemigo durante el ayuno. A menudo, el enemigo ataca la mente con dudas, desánimo o pensamientos de fracaso. Provoca distracciones externas, conflictos inesperados, urgencias falsas o problemas repentinos que lo alejan del enfoque espiritual. Y, por supuesto, los sueños perturbadores. En el ocultismo, sabíamos cómo plantar sueños de comer o beber para que la persona creyera haber roto su ayuno espiritualmente, incluso si físicamente seguía en abstinencia. Si tiene esos sueños, rechácelos con autoridad al despertar. El ayuno es guerra espiritual, y usted debe ser un soldado preparado. Antes de iniciar su ayuno, ore por protección, por discernimiento. Elimine todo lo que pueda ser una distracción o una brecha. Y sobre todo, permanezca vigilante. Finalmente, el orgullo espiritual es una trampa mortal. Muchos ayunan para ser vistos, para sentirse superiores. Esto anula la pureza del acto. Jesús lo dijo claro en Mateo 6:16. Cuando ayunen, no pongan cara triste como los hipócritas, que desfiguran sus rostros para mostrar a los demás que ayunan. De cierto les digo que ya tienen su recompensa. El verdadero ayuno es un acto de humildad y entrega en secreto. No es para la galería, no es para compararse con otros. Sus frutos se verán en su carácter transformado,
en su amor, paciencia y humildad. Y lo que sucede después del ayuno es crucial. No es un evento aislado, sino el inicio de un proceso continuo. He visto a personas terminar ayunos poderosos y luego, por no mantener la disciplina, volver a las distracciones y perder todo lo ganado. El ayuno abre la puerta a una mayor sensibilidad, pero debe mantenerse esa conexión. Proteja lo que ha recibido. Si ayunó por liberación, vigile esa área. Si ayunó por intimidad, no se aleje de la presencia de Dios. Si este mensaje ha resonado en su espíritu y ha traído luz a su entendimiento, quiero invitarle a una interacción significativa. No solo vea este video, viva este mensaje. Si ha aprendido algo nuevo, o si una frase en particular le ha tocado el alma, me encantaría leer su comentario. Escriba abajo, mi ayuno ahora tiene propósito, y comparta, si se siente cómodo, una breve historia de cómo este contenido le ha ayudado o qué espera cambiar en su próximo ayuno. Su testimonio es poderoso para otros. No se quede con esto solo para usted. Comparta este video con alguien que necesite entender que el ayuno es una llave y que el conocimiento es el mapa. Que Dios le fortalezca para vivir en el propósito que Él tiene para su vida.